ni la gaseosa, ni agua embotellada, los platanitos que se comieron es de otro proyecto productivo, intentamos que algunas veces las verduras, eso que compramos sean de campesinos directamente, la carne no la compramos en supermercados, sino que vamos en Palmira directamente con los campesinos, productores de carne de allá, gente que tiene 30 cabezas de ganado más, entonces es eso, es apoyarnos directamente con todos. Bueno, y otra cuña para quienes están aquí y quienes se van a conectar. Nosotros estamos haciendo una campaña ahorita en diciembre, pues como Oscar les está diciendo, nosotros hacemos diferentes trabajos en Siloé, en la Comuna 20 en general, y para diciembre estamos recolectando regalos para los niños, para las niñas, para llevar a los diferentes espacios de Siloé, y también tenemos una campaña de que si compran un libro infantil nuevo, nosotros donamos un libro a alguna de las ludotecas o los espacios que hay allá. Ahí ya saben, si quieren venir y traer sus donaciones. ¿Listo? Recibimos libros en donación para el proyecto de la ludoteca, juguetes. Y bueno, ahí ya están ustedes en vivo, así que pues ya el video es todo de ustedes. ¿Qué pueden? Oscar y Alexandra. Oscar y Alexandra, muchas gracias por el espacio, les agradecimiento a Campeólogo por permitirnos hacer la presentación de los libros de Mañana Cuando Amanezca, Encuentros para Santiago, a todas y todos por estar aquí, por invertir un poco de su tiempo para escucharnos. En la noche de hoy nos acompañan dos personas que tengo mis afectos, que han decidido acompañarme en este proyecto de literatura, Carolina Urbano y Patricia Etayo, quienes a continuación van a contar un poco acerca de las reflexiones, de aquello que les produjo el libro, y bueno, no hablo más yo, las dejo a ellas. Bueno, buenas noches para todos, muy contenta de estar en este espacio tan bonito, no los conocía, sabía de su existencia cuando estaban en la otra sede, digamos, y no, nunca pude conocerlo, no me lo imaginaba muy distinto, me imaginaba un café más y ya, entonces me parece muy especial y qué interesante que podamos hacer diferentes actividades en conjunto, porque yo voy a hablar hoy en calidad de editora. Yo soy la directora y fundadora de la editorial Ojo de Poeta, que es una editorial independiente, que es una editorial pequeña, es una editorial que tiene 4 años, ya cumplió en noviembre. Fue creada en Buenos Aires, digamos que ha tenido 2 etapas, 2 años estuvo en Buenos Aires y 2 años a mi regreso a Colombia, pues acá en Cali específicamente. En este tiempo, lo que hemos intentado hacer con Ojo de Poeta es servir de medio para que los escritores que están comenzando puedan tener un camino para sacar un buen libro, ¿no? Es decir, un buen libro es que sea bonito, que esté bien editado, que sea hecho con amor y no solo pensando en que hay que vender mucho y cuánto gano yo y cuánto pierdo, entonces, sino que es un proyecto de vida. Hay mucha gente que tiene su proyecto de vida y no necesariamente está dispuesto a seguir el curso, que es un curso bastante tortuoso, el camino de ser el escritor, ¿no? El escritor de la editorial. Entonces, así como no nos interesa Alfaguara y Planeta, así tampoco, así como acá no les interesa vender el póker y Club Colombia, entonces a nosotros tampoco nos interesa como competir ni tener nada que ver con estos otros mercados, sino otra visión muy diferente de lo que es la escritura, un autor, ¿no? Generalmente los autores que han pasado por Ojo de Poeta, que son de toda Latinoamérica, tenemos autores argentinos, colombianos, brasileños, peruanos, bueno, colombianos, no tienen esa intención de ser los grandes escritores, quieren, es su oficio como escritor, hacen un buen producto, son productos que vale la pena conocer, y bueno, lo demás es una cuestión que se deja un poco como al azar, ¿no? Eso de qué tanto impacto tiene un autor en una sociedad es algo muy relativo, tiene que ver con
muchos mecanismos y no simplemente que escriba bien o mal, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que se trata con Ojo de Poeta es brindar ese espacio para que un autor o un escritor que quiere dar a luz a su primer libro, pues tenga como un acompañamiento adecuado, que fue lo que hicimos especialmente con John Jairo, y pues quiero contar un poco ese proceso, porque el proceso de escritura, o sea, los editores no tienen muy buena fama, pero realmente lo que recuerda el editor, lo que siempre le recuerda a un autor el editor es que la escritura no es un trabajo individual, la escritura es un trabajo colectivo, es algo que se hace entre muchas personas. El que escribe, es una mentira eso de que las personas escriben para sí mismas, porque si fuera eso lo dejaríamos en nuestra mente. El solo acto de escribirlo, de plasmarlo en un papel, es un acto público, es un acto colectivo. Y lo mismo hay que hacer que eso que tú escribiste lo lea otro y lo critique y diga si no es, y esto puede mejorar. Y finalmente la última palabra la tiene el autor, que es el que tiene las intenciones últimas, ¿cierto? Pero debe haber un diálogo con otras personas, debe haber una interlocución con otras personas que enriquezcan ese texto que sale de una manera individual. Entonces, eso fue lo que hicimos con John Jairo, varios meses trabajando, haciendo sugerencias, porque yo digo, sí, corrigiendo cosas, pues como ya como ortografía, mira, esto no puede ir, pero también, pero hay cosas, yo digo que generalmente son sugerencias, ¿no? O sea, de mi parte yo siempre lo tomo como sugerencias porque finalmente es el autor, yo también soy escritora, entonces uno tiene intuiciones muy fuertes, de pronto hay partes de la escritura que no tienen mucha lógica, pero uno quiere que esté por algún motivo y eso puede convertirse en parte del estilo de una persona, entonces, pero eso lo sabe el escritor, entonces también debe haber como, ¿no?, esa defensa de por qué quiero que quede así, por qué no es gratuito que yo insista en una coma mal puesta o en un nombre que vaya en mayúsculas o algún juego del lenguaje. Bueno, hay muchas cosas ahí que es interesante en esa interlocución con el escritor, con el editor, con las otras voces, etcétera. En cuanto a estos, a los dos libros, que está en mis afectos porque es el primer libro infantil que publicamos con Ojo de Poeta. Y es muy especial porque la escritura de John Jairo tiene algo que recuerda como lo más primario de la escritura, y es ese aspecto oral. Es decir, la escritura tiene un antecesor que es la oralidad, ¿no? Todos los seres humanos, todas las comunidades necesitan contar sus historias. Y necesitan contar sus historias porque necesitan crear, construir una memoria. Entonces, y eso nosotros generalmente pensamos que construir memoria o hacer historias es algo que va como con H mayúscula, como que tiene que ir de la mano de grandes personas que son los encargados de hacer la historia. Y eso no es cierto, las historias van de todas las, digamos, de todas las actividades y de todas las experiencias que todos tenemos y que de alguna manera construimos como sociedad. Entonces, la experiencia con John Jairo es muy linda porque a mí me conmueve o me llama mucho la atención ese impulso primero paterno. Yo quiero dejarle un legado a mi hijo, ¿no? Yo quiero que él conozca dónde nació, cuál es su cultura, cuáles son las historias de su ciudad, esas historias que yo viví y que yo quiero que él las conozca. Entonces ahí hay una parte muy de la naturaleza misma del ser humano, ¿no? De cómo yo quiero conservar las historias para las futuras generaciones, ¿no? Entonces hay mucho de ese impulso primario, digamos, de todo ser colectivo a la hora de hacer una historia, que es lo que en muchas ocasiones ha dicho Paul Auster, en cuanto a la importancia de la narrativa, ¿no? De las historias. Él es novelista, bueno, también escribe poesía, pero se lo conoce básicamente como novelista, y entonces él dice, no, es que las novelas siempre van a existir, porque siempre van a existir las historias, ¿no? Y lo importante
hombre es y lo que es natural al hombre son las historias, la creación de las historias. Eso surge con el hombre y hace parte de la vida natural del hombre. Entonces, miren que nosotros podemos tener muchos autores y podemos conocer muchas historias, pero parecen infinitas e inagotables, ¿no? Entonces, esa parte, por un lado, de ese impulso primario, natural al hombre de hacer historias, de construir historias, bueno, pues tiene un paso más allá cuando uno lo imprime, lo hace el libro, ya cuando tiene pasa por el lado de la escritura y sobre todo de la publicación. En este caso, pues, bueno, con referencia al cuento infantil, me parece que hay una idea muy interesante que él quiere como ir construyendo parte de su estilo a partir de elementos muy típicos de la región, en este caso la gastronomía, las leyendas, los mitos urbanos, pero también como las historias, digamos, de barrio, las historias populares, retomar todo eso y volverlo a construir a partir de sus propias vivencias. Entonces, en esa reconstrucción, digamos que nos regala esta posibilidad de, en este caso de los cuentos para Santiago, de darle vida, de animar a productos típicos como la empanada, como el aborrajado, que hablan en el que hablan bayuno, con el acento bayuno y que queda escrito así también. Entonces, digamos que hay una participación, digamos, de toda de esa cultura vallecaucana, pero que tampoco raya como en el costumbrismo, digamos, o que rayara como, no sé, como que no se queda en lo puramente tradicional, sino que de alguna manera está reconstruida. O sea, hay una parte que él le da una nueva visión. Es como que yo tomara todas las historias, bueno, no todas, algunas historias populares y entonces yo las actualizo, les doy otra vida porque está contada con otras historias, porque está contada con unas vivencias muy personales que, digamos, le dan un tono diferente a lo tradicional porque es otra generación, son otras vivencias, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay una riqueza de, de reconstruir, digamos, todo ese imaginario de la cultura vallecaucana. Ya con el libro de cuentos que se titula Mañana cuando amanezca, pues ya encontramos diferentes tópicos, ya no solamente la parte gastronómica, sino otro tipo de tópicos que van desde el mal de ojo, algunos personajes típicos de la Universidad del Valle, que ahí yo me pierdo, como es Cambrai, también pues como un llamado como un recuerdo de la infancia, de lo que uno aprende en la infancia, ¿no? Estas historias de un chico esta historia de un chico que a través de la lectura, a través de leer la Ilíada y la Odisea, logra como solucionar sus problemas con sus compañeros que le hacen bullying. Entonces, digamos que hay una cantidad de cruces también intertextuales en donde aquí, por ejemplo, es como una vida infantil puede ser, cómo la literatura nos cambia, cómo los libros pueden transformar nuestra vida y cómo nos pueden enriquecer, pero desde la mirada del niño, desde la mirada de la ingenuidad, de la creatividad, también de los mecanismos de supervivencia que todos de alguna manera tuvimos con la infancia, porque todos sabemos que los niños pueden ser muy crueles y todos de alguna manera tuvimos que defendernos de nuestros compañeros cuando estábamos en la escuela. Entonces son muchas historias de todo tipo ya en Mañana cuando amanezca. También tenemos, digamos que están atravesadas diferentes historias
no solamente está también lo del incendio, es que todo es muy vallecaucano, yo no soy caleña, entonces yo aquí aprendo, claro, por ejemplo, la del incendio de la explosión del 7 de agosto, del 7 de agosto exactamente, que de pronto uno se le diluye como un dato más, ¿no? Como un dato más en la historia, digamos, de la ciudad que uno escucha de vez en cuando por ahí para los que no somos de acá. Pero entonces acá nos la materializan, o sea, le ponen un nombre, le ponen una razón de ser, hay un personaje que no puede haber causado, a pesar de que eso es desde la ficción, pero se lo recrea, ¿cierto? Y ese es el valor de la literatura. El valor de la literatura es que en la ficción y en la recreación de la realidad lo que nos permite es entenderla mejor, ¿no? Es como a través de la mentira llegamos a entender mejor la verdad. Esa es como la parte de la literatura y por eso es tan interesante reconstruir estas historias, porque es posible que muchos de ustedes hayan escuchado estas historias muchas veces, pero ahora que nos la deslocalizan, nos la cuentan de otra manera, le ponen un nombre, le ponen un contexto, entonces de pronto nosotros entendemos de otra manera, la entendemos de una manera más experiencial, más vívida, más fuerte, podemos tener otro tipo de comprensión de estos mismos hechos, ¿no? Y básicamente esa es la función de la literatura, porque siempre la literatura, por más que sea autobiográfica o cuento, intente contar una verdad, es una ficción, ¿no? Porque en el momento en que yo trato de construir la historia, pues voy a estar metiendo elementos para que mi historia sea verosímil, para que tenga el impacto del lector, en donde hay una suerte de engaño, ¿no? De ficción. Pero precisamente de eso se trata, de cómo a través de estas ficciones o estos engaños nosotros podemos entender de otra manera la realidad. Entonces, creo que John Jairo muy acertadamente intenta mostrar a través de la literatura todo eso de su tierra y de sus vivencias que no solamente le han impactado en su vida, sino que le dejan una enseñanza, porque esa es otra característica de algunos cuentos de John Jairo, y aquí se está arriesgando bastante porque esto es algo que no es usual en la literatura, ¿no? Como llevar una suerte de moraleja o reflexión, ¿no? La moraleja o reflexión puede estar implícita, pero hacerlo de una manera más explícito, y es algo que yo encuentro, que yo veo que es muy recurrente en los escritores de ahora. Porque no quieren quedar como simplemente en el hecho estético, sino que quieren realmente que sus libros o sus escritos tengan un impacto más allá. Y yo pienso que puede ser muy razonable pensando en que tenemos una sociedad en donde siempre la principal queja es la ausencia de valores, ¿no? Entonces, la literatura ha sido a lo largo de la historia muchas veces una forma de enseñar valores, ¿no? Por ejemplo, cuando Cervantes escribió las novelas ejemplares eran eso. Las novelas ejemplares eran novelas con moralejas, hoy las podríamos cuestionar mucho, era una moral que para nosotros ya no es viable, ¿cierto? Pero las novelas ejemplares de Cervantes tenían esa función de educar en los valores, ¿no? Entonces también aquí hay una posibilidad interesante en las búsquedas narrativas de John Jairo, porque eso es lo que yo encuentro acá. Dado que son sus primeros libros, yo lo que encuentro son búsquedas narrativas. John Jairo está buscando su voz como narrador para, espero vengan muchos libros más, ¿sí? Y claro, este es como ese primer paso, ese primer gran paso, porque lo más difícil es comenzar. Entonces, a partir de esto, yo veo que hay muchas búsquedas, hay muchas inquietudes, hay muchos experimentos que pueden seguir ofreciéndole a los lectores de Cali unas muy buenas historias que empiezan con este libro de Mañana cuando amanezca, pero como les decía, esperemos que sean muchos libros más. Así que felicitaciones, John Jairo.
Me alegra mucho que hayas elegido a Ojo de Poeta para empezar este camino como escritor. A mí que me hayan aceptado. Muchísimas gracias, Carolina. De verdad que pues es muy interesante ver cómo se produce, ¿no? O sea, cómo es el proceso, cómo es ese interés. Frente a Cuentos para Santiago también es la intención de dejar el legado a los niños. Creo que es muy loable pensarse también en que los niños puedan tener esta información de parte de, pues nosotros, pues, personalmente soy maestra, mi hermana y mi amiga somos maestras, y cómo a través de los alimentos, o sea, cómo a través de mascaleño, cómo a través de algo cotidiano podemos dejarle el legado a ellos. Entonces es muy interesante pensar también en las posibilidades que tenemos de contarle la historia. Nosotros en el colegio tenemos un proyecto de Conociendo mi Ciudad y, por ejemplo, sería muy interesante con los niños a través de ese proyecto poder contar esa historia, o sea, la historia a través de los alimentos, la historia a través de cómo ellos también hablan, de cómo la empanada, cómo el ají, cómo el champú también hablan. Y claro, encontrarnos allí, pues es reconocer lo que está pasando en la ciudad y lo que hemos venido trabajando. Entonces, seguramente con las escuelas dará mucho de qué hablar con los maestros. Y pues específicamente de Mañana Cuando Amanezca, John Jairo, pues muy especial, me pide el favor de hacer el prólogo, encantada de hacerlo, y creo que es también contar la historia Cali de otra forma. Cuando yo lo leo, yo le decía, primero, todos los cuentos son de Cali, es reconocer qué es Cali, cómo es Cali, desde muchas esferas, desde muchas partes de la ciudad. Y también reconozco aquí, por ejemplo, a mi papá, porque mi papá fue taxista, entonces es común que un taxista te cuente la historia de la monja. ¿Ya? Y es que a mí me pasó, y es que al amigo le pasó. Entonces es reconocer también las historias que también tenemos en la cabeza. Yo le decía, y lo escribo aquí en el prólogo, todos tenemos historias. Y si vamos transitando ahorita en el mío, anteriormente en el papagayo, anteriormente en el comepar, pues todos nos contaban esas historias que van pasando. ¿Cómo plasmar esas historias aquí? Y es un interés que tal vez se nos ha presentado, pero no nos atrevemos, como le decía Carolina, a dar el primer paso, a hacer. Podemos contar la historia del mal de ojo. ¿Quién no ha contado la historia? ¿A qué familia no le ha pasado? ¿En dónde lo hemos encontrado? Entonces, ¿cómo podemos traducir la historia aquí y que se muestre interés? Veo también esa forma de hacer llegar Cali a otras partes. Claro, porque cuando hablan de Juanchito, si la canción lo dice y yo me lo estoy encontrando acá, Juanchito, bueno, ¿qué es lo que pasa en Cali con este espacio que ya lamentablemente está perdido como ese centro de fiesta, de rumba que existía hace mucho tiempo? O, por ejemplo, la de Cambrai, que es clásica para todos los que estudiamos en Univalle, donde encontramos un personaje allí muy, muy importante, muy interesante, que por muchas generaciones no estuvo. Estoy segura que en el momento que alguien lo coge y lea Cambrai, uy, qué interés poderlo volver a recordar. Entonces, a través de Mañana Cuando Amanezca, se cuenta Cali, se cuentan esas historias de Cali que de alguna forma todos hemos tenido en la cabeza o que en algún momento nos la recrea en mi caso, mi papá, hace poco mi papá me dijo, yo estaba ahí en este edificio cuando el 7 de agosto y tenía 7 años, entonces no he leído el libro y tiene su historia y tiene su propio cuento de lo que pasó a través de él, ¿no? Ese día, un amigo del abuelito y de la abuelita se vivían en el centro y ellos pasaron la noche ahí. Y me dijo, y yo no me desperté. Pero claro, fue la noticia el otro día después, al otro día toda la situación que pasó en Cali. Entonces él cuenta su historia desde lo que vivió. Y yo creo que cada uno de nosotros tiene eso, ¿ya? En las situaciones que ha pasado. O quien no ha tenido una historia en Pance, cuando el río ha crecido, o cuando se han presentado situaciones, o en el colegio. Otro que me interesó mucho fue en el colegio, porque yo personalmente trabajo sobre intimidación y acoso. Entonces, ¿qué va a pasar con este niño? ¿Cómo resuelve este niño esta situación? ¿Ya? Entonces, allí era interesante y es interesante retomar todas esas posibilidades que se tienen desde una ciudad que es bastante compleja. Entonces, es allí de retomar otra forma de ver la ciudad. Una ciudad que suena mucho a nivel mundial,
pero también es una ciudad muy compleja. Si uno le pregunta al extranjero, sobre todo en Europa, que venga a Cali o que venga a Colombia, lo piensa, y más específicamente a Cali. Y cuando está en Cali ya no se quiere ir, ¿no? Entonces también cómo vender la ciudad a través del libro, estando en otro país. Y acá veo también que los amigos de Ecuador, de Bolivia, van a empezar a reconocer otra forma de ver la ciudad. Y qué interesante yo poder conocer esta ciudad. Bueno, ¿será que esto de verdad sí existe? ¿Será que allá uno encuentra normalmente que el sancocho trifásico, como lo dijo ahorita mi compañera? Claro, me acuerdo de doña Rosa, porque es la que nos hace el sancocho. Quiero hacer una invitación a mi hermana para que nos lea uno de los libros, de uno de los cuentos que nos suena mucho en la familia, que es el del mal de ojo, ¿ya? Para tener una idea de lo que pasa, de lo que aparece. El mal de ojo. Vicentico no cumplía el año de nacido y ya estaba pálido de muerte. Parecía que no iba a durar entre los vivos. Rosita, su madre, lo llevó al médico y le recetaron pastillas para la fiebre. En la noche llegó la señora Delfina, que lo dio y dijo: Vicentico tiene el ojo golpeado. Rosita pronunció el ceño de preocupación y desconocimiento. Tranquila, tiene solución, le aseguró el Delfina. Esa misma noche llegaron a una casa vieja con un letrero de madera en el que se leía: se cura el mal. Doña Eulalia María, en profundo trance, pasó unas velas encendidas por encima de Vicentico. Rezó un Padre Nuestro y le habló en la lengua de los taitas. Lo solivió y dio golpecitos en la frente y en la espalda como si le moviera algo por dentro. Unas hierbas para infusión le abrirían el camino. El niño, al otro día, volvía al mundo de los vivos. Colorado y sonriente jugueteaba. Ya le habían enderezado el cuadro. A Rosita le advirtieron: tenga cuidado con extraños. Al niño le dio ojo, por eso lo vendieron al cuadro. Vicentico creció como un niño sano y fuerte, pero era diferente. Era zurdo y le ocurrían sucesos extraños que solo él entendía. Una vez, un amiguito vio cómo callaba un perro que le ladraba corriendo y le decía: ven, Bruno, ahí solo están los viejos. La gente empezó a decir que estaba loco. A veces hablaba solo, como conversando con alguien, y se pasaba los días descifrando sueños. Hasta que un día decidió contar lo que veía. Todos ratificaron que estaba loco. Lo que decía no era correcto. Le dieron la droga recetada por los doctores, pero Vicentico no se la tomó. Y por eso agravó su situación. Por lo que terminó en el sanatorio. Allá encontró a muchos como él. Cuando salió, decidió volver a su casa y tanto tiempo había pasado que no sabía hacer nada. O por lo menos eso creía. Pues para sobrevivir no tuvo otra opción de tomar un pedazo de madera y escribir en él: se cura la locura. Esa noche doña Delfina le traía un niño desquiciado, el hijo de su patrona rica, que se comportaba extraño con movimientos erráticos y agresividad. Vicentico, en un trance profundo, pasó unas velas encendidas por encima del niño. Rezó un Padre Nuestro y le habló en la lengua de los taitas. Lo sobrevivió y dio golpecitos en la frente y en la espalda, como si le moviera algo por dentro. Y lo retomo porque efectivamente a nosotros nos pasó, ¿no? Nos pasó como familia. Una semana la niña estuvo totalmente enferma, le hicieron todos los exámenes y salían bien. Y pues claro, entonces empieza el voz a voz, este señor, hasta que la llevamos a un señor. Efectivamente la cogen de los pies, la voltean, mi hermana casi se muere y la sacuden. Y al otro día, y la acostaron a dormir y al otro día la niña amaneció. Entonces, exactamente, eso no ahora cura el mal de ojo. Otra vez no llegamos. Vamos a dar un tiempito. Pero es exactamente los cuentos que tenemos en nuestras familias. Es exactamente lo que nos ha pasado, lo que se narra aquí. Entonces es otra forma de llegar. Y resaltaba yo pues ese interés porque todo lo tenemos en la cabeza, como ahorita lo manifestaba Carolina. Es atreverse a escribirlo, es atreverse a plasmarlo de otra forma, darlo a conocer al mundo, darlo a conocer a una ciudad para verla también de otra forma. Porque efectivamente yo creo que en esta ciudad necesitamos también eso. Una ciudad que ha sido también tan compleja, una ciudad que nos encontramos con otro tipo de historias todos los días, de robos, de asesinatos, de dificultades, de los niños, de violaciones, bueno, todo lo que puede pasar. Pero entonces es otra forma también de llegar a reconocer una ciudad que tiene otros elementos. Muchísimas gracias por este regalo para la ciudad.
muchas gracias por todo lo que han dicho. O sea, me siento anonadado por todos esos comentarios. Quiero hacer como varios elementos en agradecimiento y empezar por algo que decía Carolina, y es que finalmente esto no es una obra individual, es una obra colectiva. Y aquí quiero hacer un agradecimiento a varias personas. Por ejemplo, para el libro infantil, el libro de cuentos para Santiago, tuve la complicidad de Juan Pablo, que está allá atrás, que fue el que hizo todo el tema del diseño de los dibujos. Aquí tengo yo un crédito que no está como muy bien, porque yo simplemente hice los bocetos, ustedes lo ven y es una empanada toda escuálida. Y Juan Pablo fue el que la mejoró y bueno, hizo todo el ejercicio para trabajarlo. Alejandra también me ayudó mucho, y otras personas que estuvieron detrás del proceso, obviamente Carolina, en los ajustes, como ella lo dijo, digamos, en el texto, en la coherencia, hay cosas que uno escribe y uno dice, están bien, pero cuando otro la lee, le dice, no, pilas que están repitiendo ese nombre. Había un cuento en el que yo decía que había un nombre que un niño, creo que era en el de Bully. El único niño de la escuela que se llamaba así. No, nombre Carlos. no conocía, era Carlos. Y Carlos, ella me dice, pero ¿cuántos Carlos no pueden haber en un colegio? Pues claro, muchos. Entonces ya a cambiarle el nombre. Entonces, y son detalles que uno pierde en el ejercicio y por eso el ejercicio colectivo es tan importante. Otras personas, obviamente mi familia, Doris, Aleja, que siempre estuvieron allí detrás. Ese cuento está muy raro, eso no se entiende, o sea, ellos fueron mis conejillos de India todo el tiempo. Por ejemplo, en Mañana Cuando Amanezca, la portada, hay un amigo que aprecio mucho, Gonzalo Galloso, él es argentino, soportó que yo le hiciera cambio tras cambio hasta que por fin quedara una imagen que al final recoge todos los cuentos. Hay un aspecto de cada cuento en la imagen, al que se lo lea al final va a encontrar que cada elemento está allí. Y pues él es argentino, me ayudó mucho en este proceso. En la contraportada está Ana Chiara Fontana, que es una amiga italiana que adoro, aprecio mucho, quien lo leyó también y me hizo sus comentarios. Luis Enrique Amaya, un escritor también que está en este momento en Lima, que es peruano y que me ha ayudado mucho y que fue el que me alentó a sacar el libro, porque él vive de esto. Él es un escritor y a veces uno, pues, y no es reconocido, o sea, no es una persona que uno diga, tiene la plata, sí, es un Mario Mendoza, bueno, es una persona que uno dice, vive de escribir y es súper reconocido, no, es un poeta popular, vive de sacar sus libros, de dar sus talleres de escritura y bueno, me animó a este proceso. Carlos Revilla, un amigo que quiero mucho, boliviano, también lo leyó y me hizo unos aportes importantes. Y en especial él, que no conoce Cali. Los dos anteriores sí conocen Cali, pero él me ayudó con elementos a partir de no conocer Cali. Entonces, es un ejercicio colectivo a muchas manos y otras personas que lo fueron leyendo también que me hicieron apuntes y observaciones. Y creo que eso es muy valioso ponerlo aquí. No es un ejercicio individual, mucho menos. Es un ejercicio de enlazar mundos, de encontrarme con otras personas que también tienen un gusto por la literatura y que pues hoy ven que hay una posibilidad de construir, digamos, estos libros. En este libro, Cuentos para Santiago, que si ustedes me permiten voy a leer un cuento. Hay en los dos aparecen, en los cuentos que están aquí también aparecen acá, pero obviamente este es un formato pues infantil. Hay un homenaje a una profesora que yo quiero mucho que se llama María Elsis Valencia. Ella es una portadora de saberes tradicional, ella es del Pacífico colombiano y ella tiene un trabajo muy importante en todo lo que es la cocina tradicional. La conocen ya en muchas partes, extrañamente casi no le han hecho reconocimientos y yo dije, bueno, humildemente desde aquí quiero hacerle un reconocimiento a ella. Le dediqué un cuento que se llama La Más Querida y si me permiten lo voy a leer. Dice así: La Más Querida. Dicen los que cuentan y cuentan los que dicen que en un lugar muy, muy cercano, en la cocina de María, la portadora de saberes de la cocina tradicional, se encontraron una vez las más ricas frituras. Ellas discutían sobre cuál era la más querida por los caleños. La empanada dijo: mira, ve, llevo años en esta ciudad y soy bailable. Estoy en fiestas, eventos y kermés. Hasta monumentos en mi honor quieren hacer. Soy a la que más quieren los caleños. El aborrajado replicó:
No, mijita, yo soy apetecida por doquier, y sin mí no hay tarde con sabrosura. Mi textura y sabor no tienen igual. Mi corazón de queso y mi vestido de fruto moreno es al que más quieren los calentos. La hojaldra se reía. Están muy equivocados. Llevo mucho tiempo en las esquinas, en los platos más humildes y hasta en los paladares exquisitos. Mi crocancia no tiene igual. Soy yo a la que más desean los calentos. Oíste a estos desubicados, le dijo el pan de oro al pan de yuca. Yo acompaño todas las mañanas y mi forma no tiene igual. Soy caleño, caleñito y de eso nadie puede dudar. Basta comprobarme para sentirse en la sucursal. Dijo el pan de yuca, no sean tan pandeonos, son ustedes chicaneros. Soy yo quien deleita el paladar de los caleños. Y mi origen es caleño, de la sultana el corazón. La tostada de plátano, que no entraba en discusiones, dijo con la razón. Dejen el bochinche. Recuerden que ninguno es querido por sí solo, pues ¿qué sería de una empanada sin ají? O de un pan de bono sin café, o la hojaldre, el aborrajado y el pan de yuca, sin la lulada, el sirope o el masato. Incluso, ¿qué sería yo sin el hogao? Y continuó la tostada de plátano. Hermanas mías, en verdad les digo, no tiene sentido pelear. La más querida, sin duda, es. En ese instante llegó la cocinera tomando la bandeja con todos los bizcochos. Les puso sobre la vitrina que en un santiamén eran llevados por decenas de caleños. Chupándose los dedos decía, qué delicias las de Doña María. Y así de lulu y lulada, masato y ají, este cuento termina aquí. Me ha llamado mucho la atención que este libro, yo pues la verdad lo pensaba primero para mi hijo, por eso se llama Cuentos para Santiago, se llama Santiago, y también aprovechando que la ciudad se llama Santiago de Cali, pues dije Cuentos para Santiago queda perfecto. Y muchos de mis amigos, amigas que me han comprado el libro, a los hijos les ha llamado mucho la atención las frases, por ejemplo en Analcucas, en alguna parte dice por ahí el Zumambico. Hay palabras que son muy de la tradición caleña, ¿sí? Entonces les ha llamado mucho la atención. De hecho, un amigo, él es antioqueño, pero su hija nacía acá, y ella no sabía que el Chontaduro era de Cali, que salía de un árbol, y dijo, mira, con este libro le puedo explicar cosas que yo tampoco ni sabía. Y ella es caleña. Entonces, bueno, esta es una apuesta creo que literaria, pero a la vez pedagógica, que aporta a nuestra identidad cultural, a fortalecer en los niños, en las niñas y en nuestra memoria, en nuestro niño interno, reconocer nuestra historia, ¿sí? Y creo que ese es un valor muy importante. De este libro solo quiero hacer mención de un cuento que me gusta mucho, que es el del basurero, que les invito a leer. ¿Y por qué el basurero? Porque es una ficción de 3 niños que viven en una caja de cartón, donde hay una felicidad en medio de un basurero, y ese basurero es una vaca. Y ese basurero tiene, digamos, un peligro inminente, que pues cuando lo lean podrán saber cuál es ese peligro inminente, y que es una realidad lamentable, nefasta, que hace parte de nuestra realidad, pero los niños recrean un mundo, comen, ven películas, y eso refleja, para mí, Carolina también lo decía, hay un sentido, yo quiero decirlo así, hay un sentido político en cada cuento, hay una intención. Mi filosofía de vida está en el budismo, y desde allí tenemos como un icono central, y es la flor de loto. La flor de loto es la única flor que nace en los lugares nauseabundos, en los lugares, digamos, más putrefactos, podríamos decir. Y esta flor es hermosa, es bellísima, y es el símbolo de la resiliencia. Y no importa en las condiciones, en las circunstancias donde estén, hay un fuego interno, hay como una energía interna que te puede hacer transformar esa realidad y ese contexto, ¿sí? Y eso lo evoca ese cuento, perdón, del vaso. Entonces, esta es la invitación a que pues, me apoyen a difundirlo, a divulgarlo, a darlo a conocer. Y bueno, un profundo agradecimiento por estar aquí conmigo, a mis 2 invitadas por haberlo leído, por la compañía, por todo lo que pues, han invertido en este espacio. Y bueno, a ellas quiero un aplauso general. Yo
sé si alguien tenga alguna pregunta o... ¿Cuántos libros van a dejar en los dos? Ya coordinado. Esa pregunta por el privado, por el interno. Pues más que una pregunta es que cuando leí ahora estaba leyendo el cuento de el primero de allí. La más querida. Realmente pues hace uno como maestra, uno cada vez que tiene la oportunidad todo lo hace como proyectando con sus estudiantes, ¿no? Y es una apuesta muy bonita que creo que pues personalmente aquí con mi amiga y compañera de trabajo creo que la llevaré, la tendremos muy en cuenta para el próximo año de estudio. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, claro, el proyecto que yo te decía, nosotros tenemos el noveno proyecto que se llama Conociendo mi ciudad. Entonces los chicos visitan varios sitios de la ciudad, pero claro, con los niños a través de este se puede recrear totalmente y además que el elemento allí, por ejemplo, en el proyecto de transición, además de que te va a hablar una maestra de transición el libro, imagínense, de Guardianes del Planeta, ahorita Guardianes del Planeta en casa, recoge mucho lo que los abuelos le cuentan a los niños. Entonces esta es una forma también de que los abuelos se vinculen a través de esas narrativas y que a través del libro podamos interrelacionarnos con los niños de otra manera. Sin duda es un dispositivo pedagógico. Y igual mañana cuando amanezca. Ah. Claro, para los adolescentes. Para los más grandes, Sí, para los para grandes. los adolescentes. Yo quisiera, bueno, no conozco, hasta hoy conozco a John Jairo, pero felicitarlo por su obra. Yo, en general, yo vine fue por una extraña coincidencia y además que mi hijo también se llama Santiago. Entonces dije, te voy a comprar ese libro y además quiero que él me firme No, claro. el libro. Y hoy me llevo por la sorpresa que además de esa coincidencia del nombre, que todo lo que se narra dentro es, pues mucho de lo que se narra dentro son los alimentos. Soy nutricionista, al igual que mi esposa, y un convencido total de que el alimento no es solo lo que nos llevamos a la boca, sino que detrás del alimento pues están las luchas campesinas, está la espalda de las mujeres que han sido históricamente pues, vulneradas, etc. Entonces, soy un convencido de que esas prácticas culturales o esa cultura alimentaria que tiene Cali, que es muy rica por temas, pues tiene toda una historia por detrás. Entonces, ¿qué más satisfactorio pues que mi hijo lo lea en ese sentido? ¿Sí? No yo ir a hablar de la cultura alimentaria, sino que se dé cuenta que atrás de una borrajada, una empanada, pues hay mucha historia. Claro, Además que tu hijo no está en otra no, ciudad. está en otro lado, él es de Tucumayo, al igual que yo, entonces son culturas totalmente distintas, que quizás a veces compartimos, pero de pronto por ser caliente, ¿sí? Porque no es tierra caliente, de pronto compartimos más, pero Cali pues tiene sus particularidades, entonces se va a encontrar con otra realidad que es distinta a la cacha, que es distinta a los platos típicos que son pues, de Tucumayo. Entonces te felicito y estoy pues que me leo el libro antes de regalarlo. Muchas gracias. Y otra de las coincidencias también es que pues le contaba a Luz Doris que me gusta, que pues yo le dije, ay, pues puedo ser escritor, y me dice, pues, no es mi yo también tengo como esa singularidad, me gusta escribir y también digamos que a veces suceden historias que no las dejo pasar, entonces de una las escribo. Entonces, por ejemplo, dos historias que han llamado mucho la atención es una en un centro de formación juvenil que le llaman las cárceles para jóvenes, pues hay una situación de violencia y alrededor de toda esa situación, pues yo estaba también, en mi vida corría peligro, lo sentía también, la sangre, la bulla y todo el juego hizo en mí pues que yo me refugiara en escribir esa historia. Esa como historia de muchos de mis viajes que también he hecho. Y pues me llamó la atención y digo, pues no es una coincidencia de que si John Jairo pues está escribiendo desde el empírico y hoy pues está reflejado en un libro su escritura, su oralidad.
Entonces dije, pues yo también creo que será una inspiración y creo que también pues, ¿Cómo es tu nombre? quisiera seguir por esa línea, William. Entonces, pues te felicito nuevamente y bueno, sí que me leo el libro. William, muchas gracias. Mira, ahí quiero mencionar algo y es que, pues primero, retención de escritor, yo creo que me faltaría mucho, para nada, pero además que me he aprendido algo y es que realmente el ejercicio es posible desde la escritura, la reescritura y la reescritura. Hay cuentos ahí que yo he reescrito 30 veces, o sea, es un tema más de persistencia que realmente creo yo que de talento, o sea, es un ejercicio de estar, y que gente lo lea y finalmente sale. En algún momento Carolina me decía, pueda que no estés muy contento con el cuento, pero también hay que dejarlo reposar y finalmente llega un momento en que tienes que dejarlo allí, o sea, tampoco la pretensión de que es el más perfecto de lo perfecto, no, y lo vas construyendo de esa forma. Tampoco pensar que lo escribí ya la primera me salió, o sea, creo que esa no es la idea, es un ejercicio de estar allí de cierta medida de disciplina. Y contigo me pasa que ya hay varias personas, yo podría contar como 5 que se me han acercado, yo le he dicho a Carolina, hay muchas personas que me dicen, tengo escritos, quiero publicar, quiero sacar algo, entonces yo le digo, Carolina, hagamos el evento, miremos, hay gente que puede sacar cosas, puede ser más pequeña, más modesta, pero que se atreva. Yo creo que la invitación es a eso, a que nos atrevamos a hacerlo. Patricia también tiene una propuesta que quiere escribir para su hijo. Bueno, hay todo un ejercicio allí de intención y creo que el tema es dar el paso y así sea que solo saque 20 ejemplares y haga un evento como este con amigos, porque la verdad es que ahorita hemos hablado mucho del tema, no estamos en las grandes plataformas, ni nos van a ver en los grandes espacios, pero si hacemos muchos espacios de esto y dialogamos, allí vamos generando, digamos, una dinámica de, digamos así, de la literatura. Era eso. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, entonces, si no es así, bueno, muchas gracias y bueno, damos cierre a este espacio. ¿Yo? John, por ahí te habían hecho una pregunta. Sí. Bien. Saúl Antonio Munevar estaba preguntando que a propósito de la calenidad, si hay alguna influencia o referencia de la obra romántica María o del ensayo Fogón de Negros, Cocina y Cultura en una región latinoamericana de Germán Patiño. Fogón de Negros me lo he leído, bueno, no todo, pero sí lo he leído, y Fogón de Negros, bueno, es que Patiño es el maestro de la cocina tradicional del patrimonio cultural y material, y en particular el proyecto lo baso en mi experiencia como investigador en patrimonio cultural y material, y es reconocer la cocina tradicional. El homenaje a la profesora María del Cid Valencia, el homenaje que hago también a los productos típicos. Aquí no hay productos, digamos, o elementos que sean desconocidos. Está la empanada, está el aborrajado, está el sirope, ¿sí? Está el mango biche, está el chontaduro, está el sancocho trifásico. Y todos esos elementos hacen parte de esa cocina tradicional, que la idea es que pues tiene un valor, tiene un saber y un reconocimiento, y pues como propuesta literaria desde la ficción lo que hace es recoger esos elementos y exponerlos en ficción. Es eso. Bueno, entonces ya con la respuesta también nos despedimos del en vivo.